Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura es de estas lecturas que hacen pensar, es esta conversión de San Pablo, y que nos muestra que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y ante el gran perseguidor, primer gran perseguidor dentro del mismo mundo judío, que era Saulo, el que después le llamaremos Pablo, con este cambio de nombre o doble nombre. Es curioso cómo llegará un momento en Hechos de los Apóstoles que se le cambia el nombre y no se nos explica exactamente el por qué, aunque San Agustín y otros dan cada uno su explicación a eso, el por qué. Pero aquí lo importante es que Saulo es muy buen judío. Cuando se habla de conversión, no es aquello que la gente a veces piensa, a veces con razón. Uno que es malo deja el mal camino y se vuelve al buen camino. Uno que peca mucho y deja el pecado para venir a la gracia. Eso es verdad, pero no en el sentido de que uno cometa muchos pecados, sino hay un gran pecado, que es el primero, es no seguir a Cristo. En sentido estrictamente judío, Saulo era un muy buen judío, discípulo de Gamaliel, nos lo explicará él mismo, celoso por la ley de Israel, que busca en todo obedecer a Dios y ser buen judío. El único problema es que persigue a Cristo y además no es ni consciente de perseguir a Cristo. Él solo persigue a los cristianos porque los considera que son unos herejes ante el pueblo judío y que están falsificando la fe judía. Por eso es el gran enemigo que está poniendo a los cristianos, que todavía no se llaman cristianos, en la cárcel. Y lo dice así: se presenta Saulo esperando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presenta al sumo sacerdote, le pide cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco, la capital de Siria, que no estaba tan lejos de Jerusalén, a unos pocos días de camino a pie. Y dice, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, o sea, a los que perteneciesen a la Iglesia. Aquí usa este lenguaje muy del Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que son del camino, de la verdad y de la vida, esos son los cristianos. Solo años más tarde se empezará a llamar a los seguidores de Cristo cristianos. Aquí todavía los del camino, hombres y mujeres. Y dice que está cerca de Damasco. Y viene este momento crucial que se explica varias veces en el Nuevo Testamento. Una luz celestial lo envuelve con su esplendor, cae a tierra y oye esta voz que dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y aquí es un pequeño detalle, pero que es muy importante. No dice por qué persigues a mis discípulos, por qué persigues a los cristianos, por qué persigues a los del camino. No, ¿por qué me persigues a mí? Y esa es una de las evidencias
de todas las generaciones. Cuando se persigue a los cristianos porque son cristianos, no se persigue a los cristianos, se persigue a Cristo. Todos los que viven en gracia de Dios y son cristianos son presencia de Dios en el mundo. Claro, aquellos cristianos, falsos cristianos que se dicen cristianos pero no viven la gracia, claro, no son cristianos. Y si persigues a un cristiano porque es un malhechor, no lo persigues porque es cristiano. Pero aquí es la persecución contra los cristianos por el puro hecho de ser cristianos, como vemos tantas veces también en nuestra sociedad, este odio a lo que es de Dios, a lo que es de Cristo, a lo que es ser cristiano. Por eso Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, él no entiende nada, San Pablo. ¿El qué será? San Pablo todavía no lo es. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Queda esto claro, persigues a Jesús, no a los cristianos, a Jesús. Soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que todo el mundo se queda con estupor, oyen la voz, pero no ven a nadie. Pablo veía a Jesús por un momento porque queda ciego. Y este quedar ciego durante 3 días tiene todo su simbolismo. Por una parte, es el reconocer que estaba ciego, por eso queda ciego. Pablo pensaba que veía, pensaba que tenía la auténtica fe, pensaba que lo sabía todo lo que tenía que saber sobre Dios. Se había formado y bien formado en la escuela de Gamaliel. No, tú estás ciego a los ojos de Dios pensando que sabes. Por eso esa ceguera representa su estado interior. Es una ceguera física, no es que sea simplemente un decir que está ciego, no, que queda ciego esos 3 días. Pero es el inicio de su conversión. Ahí se da cuenta de que se ha equivocado en todo, de que pensaba saber y no sabe, pensaba conocer y no conoce, pensaba hacer el bien y se da cuenta de que hacía todo lo contrario de lo que pensaba que hacía, servir a Dios, y va contra Dios. Y curiosamente el Evangelio nos pone estos 3 días de oscuridad, que representan en el fondo, nos recuerdan aquellos 3 días de Jesús en el sepulcro para resucitar al 3er día. Eso representa esa muerte que en Pablo, la muerte da al pasado para reconocer a Cristo. Esos 3 días que son como un mega retiro para poder llegar a la fe, a la auténtica fe, no la fe que él pensaba, sino la fe que es entrar en comunión con Dios mismo y entrar de verdad. Y así viene toda esta historia de Ananías, este cristiano de Damasco, y el Señor le pide que vaya. Y Ananías no entiende nada, pero si es el perseguidor, ¿cómo voy a bautizarle? ¿Cómo voy a curarle en tu nombre? Y entonces viene uno de estos pasajes que son espectaculares en la Escritura. Anda, ve, dice el Señor. Ese hombre es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y aquí vemos una acción muy curiosa de Dios. Y es que, claro que Dios nos da la Iglesia, faltaría más. Claro que los pastores normalmente hablan en nombre de Dios. Claro que la Iglesia ha de ser regida por unos pastores, que son especialmente los sucesores de los apóstoles. Pero Dios pone a quien quiere, como quiere, y no se cierne solo a lo que es la Iglesia institucional. En muchos momentos, y eso lo vemos en muchos grandes santos, Él actúa como quiere. No en contradicción con la Iglesia, pero sí como Él quiere. Y nos da figuras como esta, San Pablo. No es de los 12 y pasará a ser del grupo apostólico. No escogido por la misma Iglesia, sino por Dios mismo. Todo un personaje que pasa de perseguidor a ser uno de los más grandes en la historia de la Iglesia. Tanto que algunos, exagerando y no entendiendo nada, llegarán a decir que la Iglesia, más que fundada por Cristo, es por San Pablo. No es verdad.
Pero la única verdad es que San Pablo tuvo muchísima importancia, por voluntad de Dios, eso sí, pero no contrapuesto a los apóstoles, sino porque Dios le da la gracia de hacer conocer a Cristo de una forma especialísima, como dirá el mismo Pablo, como un aborto fuera de tiempo, como un caso raro, pero será apóstol y grandísimo apóstol que dará la vida por Cristo. Y así Ananías obedece, va a Pablo, le cura la ceguera, se hace bautizar y dice que enseguida empezará a predicar Pablo a Jesús en las sinagogas. Empieza a hacer de apóstol, no será apóstol real hasta más tarde, no será de los apóstoles para entendernos hasta más tarde, pero la conversión es casi instantánea, la conversión es enorme. Cristo pasará a serlo todo, como antes lo era un Dios para él casi desconocido, pero lo amaba sin conocerlo. En ese momento, conociéndolo, lo amará todavía más y dará su vida por él. Mientras que el Evangelio nos continúa hablando, y acaba hoy este discurso, del pan de vida, y cada vez va siendo más tajante. En verdad os digo, amén, amén, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida. Claro, van oyendo esto los discípulos y no entienden nada. Y realmente es como para no entender nada si no llegue fuera, porque todo esto es preparación a la última cena y a su pasión, muerte y resurrección. Para nosotros es fácil comer a Cristo en sus dos vertientes, Él que es la palabra, comer esa palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a la vez es este sacramento eucarístico, auténtico pan de vida eterna, el maná que viene realmente del cielo, Cristo mismo, que se nos hace presente en cada Eucaristía y que se nos da para ser comido, que es el alimento real que necesita todo cristiano y que está, como decía muy bien Benedicto XVI, incluido en la gran oración cristiana del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. No es solo el pan material, es el pan de la Eucaristía, alimento para todo cristiano.